el acto mismo, como decíamos, de la lectura, ya implica una resistencia en sí misma ante un bombardeo corporativo, porque antes eran las dictaduras, pero resulta que ahora son las corporaciones, ¿no? Los nuevos dictadores, ante este bombardeo corporativo de mensajes que estupidizan. De repente es fácil hablar de miedo, o digamos es relativamente, o sería como más o menos evidente cuando hay un episodio de violencia como el que hubo ayer aquí en Monterrey, pero no creo que sean esos, o sea, en realidad no creo que esos son como las caras más visibles de este estado de las cosas en las que estamos. A mí me parece más tenebroso, por ejemplo, y son cosas que de repente pasan desapercibidas, cuando hace poco la misma CEP en sus estadísticas oficiales decía que el 70% de los niños de primaria son incapaces de entender un texto escrito. Pero no solo los niños, los maestros mismos. Los propios, y esas son cosas Esto es más alarmante, ¿no? Que me parecen más de miedo, claro. O cuando no hacen la prueba de enlace y reprueban, creo que el 60% de los profes no son capaces. Y luego se quejan ellos porque reprobaron, Ojo, no dicen vamos a estudiar, o dicen, no se quejan porque la prueba fue muy difícil. Oye, y sí, un poco hablando de eso, porque creo que lo que dijiste ahorita al final sobre recuperar la memoria y esta capacidad que debemos de luchar por ella, de poder utilizar las bibliotecas o de ver la creación literaria como una conservación, una recuperación, un fortalecimiento de nuestra memoria como sociedad, como humanidad misma. Me llama muchísimo la atención, hasta a mí, digamos, un miedo en abstracto que me da es a dónde vamos a llegar en una sociedad como la mexicana, donde ya la fuente del conocimiento no es el libro, no es la lectura, donde tenemos legisladores como estos que ayer o antier, en un homenaje que le hizo el Congreso a José Emilio Pacheco, a Chamín Correa y a alguien más, uno de los legisladores le dijo a José Emilio Pacheco que admiraba mucho que hubiera escrito un tranvía llamado Deseo. No mames, o sea, en fin, y yo veo otra burrada por ella, no recuerdo, una legisladora que cayó en los mismos. Entonces, estos son los tipos que están legislando, estos son los representantes de una sociedad, y vean qué nivel de brutalidad en el sentido abstracto tiene. O sea, son unos imbéciles, y en esto ya no hay que usar eufemismos, porque este país es hipócrita hasta para eso. O sea, esta doble moral de en vez de decirle al dinero es un pendejo, decir, bueno, creo que no hizo usted lo correcto. O sea, todo esto creo que como nación ya nos dañó mucho. Por eso está el Dipuhooligan, un tipo que lo sorprende la cámara de video rompiendo una puerta del Palacio Legislativo, y a él al entrevistarlo le dice, no fui yo, o sea, no fue con el puño cerrado, o sea, se ve lo que se ve, pero no soy yo. O sea, si este güey, nosotros como sociedad estamos permitiendo que este tipo de cuates estén representando todo eso, o sea, ¿qué podemos esperar, no, de un esfuerzo de resistencia como el que aquí se está dando a través de una feria de libro, de una mesa como esta? Es decir, me parece que sí es una situación muy delicada, y no es cuestión de rasgarse las vestiduras o de poner por delante un estandarte ideológico como lo hubiera hecho la Revolución Cultural China, ¿no? De que ahora todos a leer a huevo. Pero es que bajo las circunstancias actuales ya quedan muy pocas alternativas, y yo sí creo que en este país queda muy poco por hacer. Mientras haya pruebas como estas de enlace con maestros que más del 60% no la pasan, en un país donde el 70% del alumnado no tiene capacidades básicas de lectoescritura, entonces, pues escribir, ¿qué significa escribir con miedo? Yo creo que aparte de este miedo real que significa la esta degradación social, degradación del tejido social del país que se está manifestando a través de la violencia concreta, real, pues yo creo que también hay un miedo muy grande, bueno, que yo lo tengo, es decir, este es el derrotero que como sociedad estamos llevando. ¿Qué va a pasar en este país en 20 años? Con legisladores así, con niños que no pueden leer, ¿no? Con estudiantes que no asisten a una conferencia, una plática de este tipo, siendo que esto es un evento organizado por una universidad. A mí esto me alarma. Si me hubieras dicho que iba a ir yo al campamento de la policía, pues bueno, lo entiendes, o a la casa de los senadores, lo entiendo, pero esto es un evento donde hay una complicidad con una universidad, y ve la asistencia.
Entonces, esto es lo grave, eso es lo que yo creo que hay que reflexionar, porque entonces después puedo yo entender claramente por qué cualquiera ya sale a la calle y mata gente. Como diría Benito Taibo, pues si tú leíste a los 8 de Mark Twain, pues es muy complicado, o las posibilidades se reducen casi a cero, de que se conviertas en un sicario a los 20 años. También a mí me gustaría, ya que afortunadamente se desvió del miedo de la violencia hacia otro tipo de miedos. Son todos los miedos. Sí, a mí un miedo del cual me gustaría hablar son de los miedos internos, ¿no? Porque yo creo que los escritores somos o serán y seremos personas con miedo de alguna forma, ¿no? Fíjate, y casualmente encontré una cita buscando otras cosas. La regla sexta del Decálogo de Monterroso dice lo siguiente, y perdón que lea, pero es que viene muy al caso. Dice: aprovecha todas las desventajas como el insomnio, la prisión o la pobreza. El primero lo hizo Baudelaire, la segunda aplicó, y la tercera todos sus amigos escritores. Entonces, y tomando esta idea, si Baudelaire tiene una carta a su mamá que dice: si vuelvo a hallar la fuerza de tensión y la energía que he poseído algunas veces, haré que mi cólera respire por libros que provoquen horror, ¿no? Es decir, los miedos internos o los miedos intangibles son muy importantes, creo yo, para la creación de literatura, ¿no? W.H. Auden decía algo bien interesante sobre las novelas policíacas. Dice: en una novela policíaca, el bueno necesariamente representa a la madre y el malo siempre al padre. Es una locura total. Auden era un católico muy extraño, muy peculiar, un gran poeta, pero a veces su catolicismo lo nublaba un poco. Pero es bien interesante de que él considere que el miedo al padre sea el gran gestador de malos en la literatura policíaca, ¿no? O sea, es algo muy, muy, muy curioso. Entonces, No, te digo, al margen, hace rato vi que en Santillana, en el stand de Santillana tienen el libro de del hijo de Stephen King, que se llama Owen, ¿cómo se llama? Owen, no es Owen King, el otro, Joe Hill. Y digo, al margen, cuando ustedes leen los libros completos, en el 80% de ellos el villano es un papá tirano, ¿no? No, digo, pues tenido de papá Stephen King, ¿no? No, ya, pero esto era una nerdez al margen. No, pero es verdad, por ejemplo, es bien interesante que Baudelaire en la carta del Esplin a París, en el inicio, en la carta al editor, él habla precisamente del miedo, no habla del miedo a la prosa, del miedo al verso, de que hay que romper con eso, que hay que escuchar el alma, recordando que Baudelaire pues fue el traductor de Poe, ¿no?, al francés. Y Poe tiene todo esto del miedo a la multitud, del hombre que no puede estar solo, que no come, no duerme por estar solo. No, y ya siguiendo en esa lógica, yo sostengo que Baudelaire es el padre de la contracultura. ¿No? Pues andaba con el pelo azul en el París de 1879. Sí, bueno, pues forma parte de esta tradición decadentista europea, ¿no? Que es William Blake, que es Baudelaire, que es Rimbaud. Pues sí, son los padres de la contracultura moderna, por decirlo así, ¿no? Pero eso porque ya nos podríamos ir con Caín, que es el papá de la cultura. Caín es el papá de la cultura, ¿no? Básicamente. Es el padre de la contracultura. Sí, de todo, el fundador de ciudades. Pero yo quisiera que antes de que se nos vaya, como Baudelaire. No, ya se nos fue. Antes de que se nos vaya, pero vive en nuestros corazones. Antes de que se nos vaya. No, mira, yo sí quisiera regresar sobre la pertinencia y por eso el que estemos metidos en estas jornadas. A mí me parece que tanto la literatura fantástica, en la derivación de la ciencia ficción, que es en la que yo estoy especializado, como todo esto que llaman la literatura del crimen, que va desde la crónica, el periodismo gonzo que está haciendo J.M., su propio trabajo narrativo, la novela policíaca en sí mismo, son como de las, por lo menos de las herramientas para enfrentar la realidad, que a mí me parecen no solo más eficientes, sino más interesantes. Yo creo que entender, Stanislav Lem decía que uno de los problemas de la ciencia ficción es que mientras la novela policíaca tenía a Crimen y Castigo como una obra que se podía como argumentar como gran literatura, en la ciencia ficción no había tal cosa, ¿no? Yo sin embargo sí creo que ambas, yo no tengo problemas con llamarlos subgéneros, han sido formas muy eficientes de poder hacer o poder reflexionar desde el margen de la sociedad, entre otras cosas porque como no están en el centro del canon literario,
siempre hemos tenido como autores de este tipo de textos una mayor capacidad de maniobra que la que tendríamos si tuviéramos la atención y los compromisos académicos de estar en el centro del concierto. Sí. Yo, por ejemplo, ahorita hablábamos tanto del complot mongol, ¿no? Yo creo que a la distancia de pues, casi 50 años de publicada la novela del complot mongol de Rafael Bernal, que si no la han leído, pues vayan corriendo a comprarla, está en Planeta. Quedan dos ejemplares. Pero en el fondo la tienen reeditada en una colección que trae 3 novelas, 3 en un solo volumen. Ah, no, pues ya que esperan. Ya, machetazo, acaba de disparar ya. No, yo lo que iba es